En nuestro ciclo de la investigación complutense sale a la calle, hoy vamos a tener el privilegio de escuchar a una de las científicas e investigadoras más reconocidas y premiadas de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos va a revelar algo que estoy segura que en muchas ocasiones muchos nos hemos preguntado, ¿no? Que es cómo se descubre un fármaco. Lo digo porque durante todo el tiempo que pasamos con la pandemia del COVID, esta pregunta yo creo que nos la hacíamos todos un día sí y otro también, ¿no? De hecho, seguramente que rezábamos para que quienes pudieran tener esa posibilidad de descubrir el fármaco lo hicieran cuanto antes, ¿no? Y en esos momentos desconcertantes y complejos que pasamos en el año 2020, pues hubo mucha gente trabajando en esto, ¿no? Mucha gente como la conferenciante que hoy nos ocupa, nos viene a dar pues, la divulgación científica que ella conoce también. Por eso, permítanme que, muy emocionada, le dé la bienvenida a Mariluz López Rodríguez, catedrática de Química Orgánica de la Facultad de Química de nuestra querida Universidad Complutense. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, Mariluz, no solamente por aceptar la invitación, sino porque sabemos que esto representa un reto, el de explicarnos, a los que no tenemos ni idea de esto, las distintas etapas del proceso de descubrimiento de un fármaco. Tema que de verdad que no es fácil y es muy desconocido. Aunque no puedo contar todos sus méritos, porque les voy a decir la verdad que nos tiraríamos aquí hasta mañana por la mañana, no sé si, hasta mañana por la mañana como poco, se lo digo de verdad. Permítanme que les diga así algunas cosillas, algunos hitos. Se ha puesto nervioso el cartel. Cuando va a oír mi currículum se pone nervioso. Esto es como el del chiste. ¿Qué pasa aquí? No sé, yo acabo de llegar. Se cae la universidad. Es que se ha emocionado el cartel también. Sí. Es lo que pasa. Como el otro día descubrimos que las piedras tienen vida, acordaros, pues, ¿cómo no va a tener un cartel? Lo mismo también está emocionado hoy. Se ha puesto nervioso. Bueno, la profesora es doctora en Ciencias Químicas por nuestra querida universidad, desde hace ya 20 años, catedrática de Química Orgánica. En sus inicios fue becaria Fulbright, saben ustedes que eso impone marca, porque los becarios Fulbright siempre son los mejores estudiantes, ¿no?, de la universidad, que le permitió formarse en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, Florida. Cuando regresó a España, tuvimos suerte porque regresó. A veces otros se quedan, pero nosotros tuvimos el privilegio de que regresara. Se incorporó al Departamento de Química Orgánica y centró su trabajo en el diseño y el desarrollo de nuevos agentes con acciones terapéuticas. Desde el año 1994 es la directora del Laboratorio de Química Médica de la Universidad Complutense, investigadora principal de 21 proyectos I+D+I, financiados en convocatorias públicas y nacionales e internacionales, 27 contratos de investigación con empresas del sector farmacéutico. Bueno, no puedo decirles todos los contratos y proyectos que tiene esta gran profesora. Y además sí que quiero resaltar que con metodologías innovadoras. Incluso tengo que decir con orgullo que muchas veces pionera en España. Ella ha logrado crear además un equipo de investigación de excelencia y de reconocido prestigio internacional, con una gran capacidad de trabajo multidisciplinar y que colabora con otros grupos de investigación de Europa y Estados Unidos. Este grupo que ella dirige está formado por expertos en química orgánica, médica, biológica, bioquímica y trabaja en el desarrollo de nuevos fármacos relacionados con patologías del sistema nervioso central, infecciones bacterianas, cáncer. Bueno, además ella es una mujer que ha estado muy viva en todos los ámbitos de las empresas farmacéuticas que se la rifaban, lo sé porque lo sé de verdad, que se la rifaban para que se fuera con ellos, y aún así se quedó con nosotros en la Complutense. A veces somos un poco desastre, pero algo tendremos.
y la verdad es que su solvencia y excelencia investigadora es indiscutible. Ha publicado, pues, no sé, contado 150 artículos en revistas científicas de altísimo impacto, numerosas conferencias en foros nacionales e internacionales, ha dirigido 34 tesis doctorales o más y es autora nada menos, señoras y señores, que de 17 patentes de explotación por la industria farmacéutica. Este dato es altamente elocuente porque demuestra el fomento de la siempre necesaria y fructífera relación entre la industria y la academia. Fructífera sobre todo para nosotros, la sociedad, los que luego necesitamos esos fármacos y cuando no los tenemos sabemos que no tenemos algo muy importante para nuestras vidas. Precisamente por su excelencia en la transferencia le fue concedido en el año 2017 por nuestra universidad el primer premio de transferencia de tecnología, conocimiento en la modalidad de ciencias biomédicas y de la salud. Y para que ustedes puedan hacerse una idea, al menos ligera, de la categoría de la científica que tenemos hoy invitada, sepan que en el año 2022 recibió el premio de investigación Burdinola. Burdinola, lo he dicho bien. Perfecto. Pues ya, Santi. Bueno, premio que es una referencia entre los profesionales de la investigación, figurando en la lista de galardonados grandes nombres de la actividad científica española, como siempre nuestra querida y recordada Margarita Salas. Por lo tanto, es un honor y un placer presentar hoy a Mariluz López Rodríguez y su conferencia ¿Cómo se descubre un fármaco? Muchas gracias, Mariluz, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias. ¿Nos emociona? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, ¿me oyen bien? Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la directora de la Fundación, la profesora Maripaz García Vega, al gerente de la misma, Luis Zuloaga, y a Santiago Caro, de forma muy especial, por la invitación para poder participar en estas jornadas. Este agradecimiento también me gustaría hacerlo extensivo, como no, al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Y de nuevo, muchas gracias a ti, Maripaz, por la presentación que acabas de hacer de mi trabajo. Bien, antes de comenzar, me gustaría deciros que espero que hoy yo pueda traer, ojalá lo consiga, pueda traer la investigación a la calle, que es algo que es primordial, sin duda alguna, en estas jornadas. Y para ello voy a dividir la charla fundamentalmente en dos partes. En la primera de ellas voy a hacer una introducción general de cómo se descubren, cómo se desarrollan los fármacos, para continuar mostrándoos la investigación que nosotros estamos haciendo en el Laboratorio de Química Médica. Pero me voy a centrar en la investigación solamente que hemos hecho en los últimos 10 años. La verdad que esta conferencia, que es un poco como más divulgativa de lo que suelo hacer otras conferencias, la he preparado especialmente para todos vosotros y espero que al final os guste, de verdad. Muchísimas gracias. Bien, pues como va de fármacos, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? ¿Qué es un fármaco? Y por definición, un fármaco es una sustancia exógena que se administra y que produce unos efectos fisiológicos en los organismos con interés clínico. Los fármacos se usan en forma de medicamentos. En español utilizamos fármaco, medicamento, pero utilizamos también otra palabra, que es la palabra droga, que eso significa que son sustancias que se usan de forma social o recreacional y lo que producen es cambios en los estados de ánimo. Sin embargo, en inglés, para fármaco, medicamento, droga, se utiliza una única palabra, que es drug. Por eso, a lo largo de la charla, como la tengo en inglés, porque es algo que estoy más acostumbrada a hacerlo, he puesto drug, pero es fármacos de lo que realmente voy a hablar.
Bien, pues ya sabemos lo que es un fármaco. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién descubre los fármacos? Pues los fármacos se descubren en equipos multidisciplinares, es decir, con la colaboración de diversos expertos, médicos, químicos, biólogos, informáticos, farmacéuticos, farmacólogos. Y luego es la empresa farmacéutica, la industria, quien desarrolla y comercializa los fármacos. La industria farmacéutica, que fundamentalmente está constituida por las grandes compañías, las compañías multinacionales, lo que se conoce como una Big Pharma, o las compañías que son más pequeñas, como es una biotech o una startup. Pero en estos últimos años ha surgido una nueva estrategia quizá en la industria farmacéutica, que es lo que se conoce como organizaciones de investigación por contrato, es decir, una CRO. Se trata de compañías que están especializadas fundamentalmente en cada una de las etapas específicas de los fármacos. Y lo que se consigue con esto es que las compañías farmacéuticas subcontratan a una CRO y en algo que ellos necesiten más especializado, dentro de todos los pasos que constituyen el proceso de desarrollo de un fármaco, que luego os explicaré, y sin duda alguna esto lleva a que los costes en las grandes multinacionales son menores y también se reduce el espacio de tiempo, quizá es mucho más efectivo que si se hace todo con lo que nosotros denominamos in-house dentro de la misma compañía. Pero no nos debemos olvidar de algo que yo sí que he puesto ahí muy arriba, que es la academia, a la que yo pertenezco. La academia también ha hecho importantes contribuciones con la industria. Lo que sucede es que la academia lo tiene que hacer en colaboración con las compañías farmacéuticas. La academia por sí solamente puede llegar a un punto pequeño del descubrimiento de fármacos. Luego es necesario, por tanto, colaborar. Por eso Maripaz ha dicho la importancia que tiene, y es cierto, en el área en la que yo he trabajado, las colaboraciones con la industria farmacéutica. Pero, ¿qué hace la industria ahora en estos momentos? Pues yo creo que esta imagen ilustra perfectamente qué sucede en la industria farmacéutica. Si os fijáis, la industria farmacéutica, es que no tengo aquí un puntero, intenta obtener innovación, innovar, pero tiene que luchar ¿con qué? Pues tiene que luchar con los fármacos genéricos, con la caducidad de las patentes y con las grandes exigencias que tienen las agencias regulatorias. Luego, por tanto, la industria tiene que estar luchando con todos estos factores. Pero también aquí surge una controversia. ¿Qué tiene que hacer la industria, las compañías farmacéuticas? ¿Curar o ganar dinero? Esto siempre es una controversia que surge en la industria farmacéutica. Bueno, yo creo que tiene que hacer las dos cosas. Tiene que ser un balance, porque realmente, si no se tienen beneficios, no se puede invertir en innovación ni en buenos proyectos. Lo lógico es tener un balance que a lo mejor se dirigiera un poquito, pesara más la parte de curar. Pero fijaros una cosa, esto realmente no son los orígenes de la industria farmacéutica, porque el origen de la industria farmacéutica proviene de intentar tener un valor añadido a productos químicos. Y fijaros una cosa, a mediados del siglo XIX, en la compañía BASF en Alemania, su trabajo consistía en sintetizar, obtener derivados de anilina y colorantes. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para teñir de azul los uniformes del ejército alemán, porque no podía traer los colorantes naturales de la India, ya que lógicamente había un control británico. Pero fijaros lo que sucede, que mientras en BASF en esta época están intentando preparar estos colorantes para teñir los uniformes, paralelamente a esto se dan cuenta
que determinados derivados de anilina de los que ellos obtienen tienen propiedades antiinfecciosas. Y entonces empiezan a ver que preparar este tipo de sustancias era mucho más productivo económicamente que preparar los colorantes para teñir. Y eso realmente, esto es lo que está descrito, que es el origen de la industria farmacéutica. Y por tanto, implicada sin duda alguna en el desarrollo de fármacos. ¿Qué tipos de fármacos existen? Fundamentalmente dos, lo que se conoce como fármacos químicos y los fármacos biológicos. ¿Qué es un fármaco químico? Pues un fármaco químico son sustancias que se sintetizan en el laboratorio. Todos conocemos muchos ejemplos de fármacos químicos. En España las máximas ventas probablemente en usos están en los ansiolíticos, los analgésicos, los antibióticos. Pero si tuviéramos que citar a lo mejor algunos ejemplos de fármacos sintéticos, pues podríamos decir la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, algo que todos nosotros conocemos. Por tanto, tampoco me voy a centrar mucho en esto, porque su propio nombre nos dice de lo que se trata. ¿Qué es un fármaco biológico que quizá conocemos menos? Pues son fármacos que también se producen en el laboratorio, pero en sistemas biológicos. Existen diferentes tipos de fármacos biológicos, pero yo hoy me voy a centrar en los que considero más importantes, como pueden ser las vacunas, las hormonas y los anticuerpos monoclonales. Una vacuna consiste en utilizar un antígeno que es reconocido por el sistema inmunológico, el cual produce unos, es que esto no tengo para explicar, el cual produce unos anticuerpos que lo que hacen es que actúan estos anticuerpos como mecanismo de defensa cuando nos encontramos frente al mismo antígeno. Todos conocemos perfectamente las vacunas del calendario infantil, pero ahora también, pues por ejemplo la triple vírica, etcétera, etcétera, muchas de ellas, difteria, tétano, polio. Pero también ya tenemos muchas vacunas, muchos tipos de vacunas en la época adulta, en la que podíamos citar, utilizamos todos nosotros, yo ya por lo menos, la vacuna del virus de la gripe, el herpes zóster. Pero si hay algo muy reciente que sí que tenemos que tener en cuenta es el desarrollo de la vacuna que se ha producido para el tratamiento del virus del COVID-19 o la COVID-19, como lo queramos decir. Sin duda alguna ha sido un éxito de trabajo en muy poco tiempo, en un corto tiempo. De las vacunas que se han desarrollado para el virus del COVID, hay una que merece especial atención, y es lo que se conoce como la vacuna basada en ARN mensajero. Muy brevemente, ¿en qué consiste? Consiste en que en el laboratorio se fabrica ARN mensajero, pero se le da instrucciones para que sea capaz de desarrollar lo que se denomina la proteína espiga, la cual está en el virus de la COVID. Cuando nosotros inoculamos, lógicamente, la vacuna en las células, inmediatamente el ARN entra en la célula y lo que hace es que, como tiene instrucciones para fabricar la proteína espiga, empieza a crear la proteína espiga, que inmediatamente es reconocida por el sistema inmunológico y produce unos anticuerpos. En el momento que nosotros nos infectamos por el virus, lógicamente estos anticuerpos actúan frente a la proteína espiga y paran la replicación. Y esta es la forma con la cual funcionan las vacunas. Y por este tipo de vacunas, Katalin Karikó y Drew Weissman recibieron el año pasado el Premio Nobel de Medicina. Las hormonas son sustancias
que se obtienen de las células endocrinas. Existen muchas hormonas, pero vamos a citar alguna que yo creo que es primordial, que es, por ejemplo, la insulina, que todos sabéis que se utiliza lógicamente para el tratamiento de la diabetes, para controlar los niveles de glucosa en sangre. Bien, y ahora nos encontramos, yo creo, con la quizá última aportación y más novedosa dentro del área de los fármacos biológicos, que son los anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es una proteína capaz de reconocer un antígeno de una enfermedad y, por tanto, estimular el sistema inmunológico. Existen diferentes tipos de fármacos, de anticuerpos monoclonales, pero yo aquí he puesto 3 que creo que son los más utilizados y los más característicos, que son el Humira, que se utiliza para la artritis reumatoide, el Herceptin, que es el trastuzumab, que se utiliza para el tratamiento del cáncer, el cáncer de mama tipo HER2. Esto es lo que se conoce como los cánceres de mama de tipo HER2 positivos, que es dentro de los cánceres de mama los primarios y no tienen un buen pronóstico. Por lo tanto, es un fármaco, un anticuerpo molecular que está dando muchos resultados. Bueno, y aquí está la última aportación, el fármaco Keytruda. El Keytruda se utiliza para el melanoma metastático. Tiene 45 indicaciones para 18 tipos de tumores. Fijaros, luego os voy a hablar un poco más de él, pero ya sabemos más o menos que es un fármaco químico y un fármaco biológico. Ambos se hacen en el laboratorio, uno por síntesis y otro en sistema biológico. Pero cuando ya sabemos que tenemos estos dos tipos, ¿qué proporción de ellos hay? ¿Cuál es la proporción entre fármacos sintéticos y fármacos biológicos? Fijaros en esta gráfica. Esta gráfica recoge los fármacos que aprueba la FDA americana, esto es lo que se llama Food Drug Administration, que es la agencia de aprobación de fármacos. En Europa tenemos la europea y la FDA es la americana. Pues fijaros, en azul están los fármacos sintéticos y en este gris azulado los biológicos. Siempre, todos los años, esta es la última estadística que hay, está cogida del Nature Review Drug Discovery del 2023. Si nos fijamos desde el 1993 hasta el 2022, siempre los fármacos sintéticos predominan frente a los biológicos. Pero, sin embargo, los biológicos están aumentando mucho. Porque, por ejemplo, nos podemos centrar en algún año. Mirad, por ejemplo, a ver, en el año 2000 se aprobaron 25 fármacos sintéticos y 2 biológicos. Vamos al 2022, casi el mismo número de fármacos sintéticos, pero ya 15 biológicos. Y, de hecho, si vemos cuál es la facturación que se tiene en el año 2023 de los fármacos, fijaros que en primer lugar está nuestro amigo ya el Keytruda, es decir, es el que tiene más facturación. Luego le sigue el Eliquis, que es un anticoagulante, y aquí está en tercera posición el Oceprin. Yo creo que sí que habéis oído hablar ahora de este fármaco, porque es un fármaco que está muy de moda, es la semaglutida. Este fármaco, lógicamente, su principal indicación era para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero se ha visto que produce, lógicamente, reduce el apetito y ahora está como muy de moda para adelgazar. Pero otra cosa, mirad, el virus del COVID. Si nos fuéramos al Top Pharma Drug del año 2022, el virus de la COVID estaría probablemente, estoy segura, porque creo, no me acuerdo bien, pero creo en primer lugar. Pero ahora ya, fijaros, pasa al quinto casi. Y si vemos la facturación que se predice para el año 2024, esto acaba de salir en Nature Review Drug Discovery, podemos seguir viendo cómo, fijaros, Keytruda sigue siendo el primero y ahora ya el Oceprin, que era el tercero, pasa a ser el segundo, se van cambiando. Pero fijaros,
el virus de la COVID. Bueno, algo que también puede ser importante porque nos da cuenta que ya cada vez lo vamos necesitando menos. Y eso creo que es un éxito, sin duda alguna, para la humanidad. Bien, ya tenemos idea de qué tipos de fármacos tenemos, quién los descubre, quién los fabrica. Pero también tenéis que saber que el desarrollo de un fármaco es un proceso muy largo y muy costoso. El proceso de desarrollo del fármaco tiene fundamentalmente dos fases, lo que se conoce como fase preclínica y fase clínica. Voy a nombrar más o menos estas fases y luego me centraré más en la fase preclínica, que es la que a nosotros y a mí como investigadora en este área siempre es en la que yo sabía trabajar. Yo no soy clínico, por tanto, esto lo conozco, pero no es en lo que yo he realizado mi investigación. Pero además, en mi laboratorio, como químicos médicos, como químicos que somos, es donde realmente en esa fase tenemos que hacer el trabajo. Bien, ¿cómo se empieza el desarrollo de un fármaco? Pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la diana terapéutica en la que nosotros queremos trabajar. Una vez que hemos seleccionado la diana terapéutica, tenemos que identificar un primer compuesto que tenga actividad en esa diana. Es lo que se conoce como un hit, que no tiene por qué ser el mejor para nada, pero es uno que nos ayuda a continuar con el proceso. Una vez que hemos identificado el hit, tenemos que llevar a cabo su proceso de optimización. Pero un proceso de optimización no solo teniendo en cuenta las propiedades biológicas de actividad, selectividad, sino también lo que se conoce como propiedades ADME, las propiedades farmacocinéticas, que son muy importantes en los desarrollos del fármaco y que luego hablaré un poco más de ellas en detenimiento. Pues bien, si hemos identificado el hit, si hemos llevado a cabo el proceso de optimización, lo que tenemos que hacer a continuación, si tenemos buenos resultados, es patentar, proteger nuestros resultados y a la vez completar los ensayos in vivo. Y si tenemos suerte y todo ha ido bien, nos encontramos aquí y por eso podremos decir que hemos identificado una nueva estructura, un new entity, y por tanto hemos identificado un candidato a fármaco. Hasta aquí acaba la fase preclínica. Aquí hay como un borderline en el cual tenemos que llevar la síntesis a escala industrial y preparar un dossier bastante amplio y complicado para presentar bien o a la agencia europea o a la FDA americana. Si analizan nuestro dossier y está todo correcto, nos aprueban el estudio de nuestro fármaco para que pase, lógicamente, a fases clínicas. Las fases clínicas de un fármaco son fundamentalmente tres. La primera de ellas es en voluntarios, es decir, en sanos. Ahí se estudia la tolerancia. Lógicamente, es una fase en la cual se utilizan muy pocas personas. Si pasa la fase 1, vamos a la fase 2, en la que se estudia la eficacia. Aquí ya sí que, lógicamente, se trata de pacientes, de enfermos, con un mayor número de personas. Generalmente se trabaja entre 100 y 500, dependiendo de los ensayos que se estén haciendo y de las posibilidades que tenemos. Y si nuestro compuesto, el fármaco, pasa la fase 2, nos metemos ya en la fase que se denomina de mayor eficacia, con lo cual, lógicamente, es en un número mucho más grande de pacientes. Y si pasa todos estos problemas, todo esto que es bastante difícil, ya podemos decir, y pasa todas las normas regulatorias, podemos decir que tenemos un fármaco en el mercado y que lo hemos comercializado. Pero fijaros una cosa, he dicho que es largo y costoso. Estadísticas. De 100 proyectos que se inician, fijaros la cantidad de moléculas que se pueden sintetizar, porque esto es fundamentalmente es de la industria, la cantidad de miles de moléculas que se pueden sintetizar, de 100 proyectos que habrá miles y miles de compuestos y millones, solamente llegan 10 a poder entrar en ensayos clínicos. Y esto en la industria, si va rapidito, 6 años como mínimo. Y ya si pasa las pruebas clínicas,
puede llegar hasta, la media es 14 años, aquí está un poco más por algunas circunstancias. Y fijaros, el coste es de 2,5 billones de dólares, con lo cual está claro que es bastante largo y bastante costoso. Es un riesgo verdaderamente, no tanto en la industria, pero a veces de verdad en la academia, trabajar en este área, pero bueno, yo creo, y ahora veréis con lo que os voy a contar, que creo que realmente merece la pena. Bien, pues vamos a centrarnos de forma general un poco en la fase preclínica, que es la que a nosotros, o particularmente yo conozco más. Por tanto, vamos a empezar un proyecto, queremos desarrollar un fármaco. ¿En dónde? Pues tenemos que seleccionar la diana terapéutica. ¿Y por qué? ¿Qué diana terapéutica nosotros tenemos que seleccionar? Pues por varias razones. Porque a lo mejor tengamos una diana terapéutica que no esté validada y que queramos validar terapéuticamente para alguna indicación. Que no existan fármacos eficaces en esa diana, o que los fármacos que existan tengan muchos efectos secundarios y no hayan podido salir hacia adelante. Luego, esas tres posibilidades son las que tenemos a la hora de seleccionar la diana terapéutica de interés. Bueno, pues elegiremos una de ellas y cuando ya nosotros la hayamos seleccionado, tenemos que identificar ese primer compuesto que es el que nos va a llevar a todo el desarrollo preclínico. ¿Cómo se selecciona un HIT? No te viene así. No. Existen diferentes metodologías que utilizamos a la hora de identificar ese primer compuesto en la diana terapéutica que nos interese. Comenzando con la serendipia. Algo que es de forma casual, que no se va buscando, pues a veces te conduce a algo que puede ser interesante. Y eso, sin duda alguna, el ejemplo más representativo de serendipia lo constituye el descubrimiento de la penicilina por Fleming. Pero existen fármacos en el mercado que se han descubierto por serendipia, por la ergopromacina, el disulfiram, la Viagra. Pero aunque la suerte te puede conducir a algo interesante, hay una frase de Louis Pasteur que dice que la suerte solo favorece a las mentes que están preparadas. Y yo creo que eso realmente es verdad. Los productos naturales. Los productos naturales pueden ser también una fuente de obtener nuevos compuestos. Uno de los ejemplos más característicos es el taxol. El taxol que se descubrió en el árbol de tejo en California en el año 1968 y que en la década de los 90 se aprobó para el carcinoma, para el cáncer de ovario, de mama y el sarcoma de Kaposi. En estos momentos se utiliza mucho el taxol, se obtiene por fermentación y lo fabrica la compañía Bristol Myers. Pero sí que yo creo que aquí, sobre todo en España, tenemos que citar a la compañía PharmaMar. La compañía PharmaMar, que es pionera en el desarrollo de fármacos de origen marino y ha desarrollado un gran trabajo francamente difícil, con mucho esfuerzo y exitoso. Yo conozco mucho esta compañía, a las personas que están allí y sé el esfuerzo que están haciendo a todos los niveles para llevar esto con éxito. Tienen fundamentalmente 3 fármacos comercializados, pero hay 2 que yo creo que son los más importantes. El primero de ellos, casi que comercializados, que muchos de vosotros conocéis, que es el Yondelis que se utiliza para el sarcoma de tejidos blancos y para el cáncer de ovario. Y luego últimamente se ha probado con bastantes problemas, pero bueno, ha salido el Aplidin para el tratamiento del mieloma múltiple. Pero yo voy a hacer una cosa, fijaros en las estructuras, porque yo estoy hablando de fármacos y me parece que me estoy olvidando de la química, y a veces es verdad, pero la química es sumamente importante, porque son los fármacos. Fijaros, las estructuras son unas estructuras bastante complejas. Generalmente, los fármacos que se obtienen de productos naturales son estructuras complejas. Claro, no se puede coger uno el barco, una cosa es aislarlos, pero si luego se quieren comercializar y fabricar,
Es imposible hacerlo así. Entonces, en esta compañía lo que hacen, tienen un gran esfuerzo, tienen un gran grupo de químicos médicos, que lo que hacen es sintetizar estos compuestos, lógicamente con bastante número de centros estereogénicos. Son muy complicados de síntesis, pero bueno, hay gente muy, muy experta allí que los sintetiza para luego poder seguir con toda su evaluación. Siguiente posibilidad de identificar un hit, un primer compuesto, pues a través de cribados de librerías. Es lo que se conoce como High Throughput Screening. Se trata de un proceso que está totalmente robotizado, y lo único que se hace es que, como está automatizado, se hace un screening muy rápido de la batería de compuestos o de las librerías que tienen los laboratorios farmacéuticos en el ensayo que a nosotros nos interese. Fijaros, se puede ensayar muchas veces hasta 100.000 compuestos a veces en un solo día. Sin duda alguna es una técnica que es prioritaria en la industria farmacéutica. Bueno, en la academia empieza algo, pero lógicamente a menos escala. Pero yo diría que es la técnica casi ahora mismo, por excelencia, a la hora de identificar un nuevo hit. Aproximadamente el 50-70 de los nuevos proyectos se originan a través de lo que se conoce como un HTS. También, debido a los avances que han tenido las técnicas computacionales, podemos diseñar nuevos compuestos mediante lo que se conoce como diseño asistido por ordenador. Brevemente, porque no me puedo centrar en esto, el diseño asistido por ordenador consiste, luego si hay alguien que está interesado, no tengo ningún inconveniente en explicárselo luego posteriormente, pero consiste en elaborar modelos de interacción tridimensionales de los ligandos con las proteínas y así predecir qué compuestos pueden ser óptimos, luego ya se sintetizan y se ve si hemos tenido éxito en estas técnicas computacionales. Y ya, lo último, lo que se conoce como reposición de fármacos, es decir, el drug repurposing de fármacos que ya existen. Claro, esto tiene ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene? Pues que como ya se parte de un compuesto que se conoce mucho sus propiedades y se conoce su farmacología y se conoce, lógicamente, las propiedades farmacocinéticas, pues el coste es mucho menor y el tiempo también. Pero tiene un inconveniente, que es la novedad. No tiene novedad muchas veces estructural. Y a lo mejor, si estamos buscando otra indicación terapéutica, pues podemos hacer algunas modificaciones estructurales para ver si conseguimos tener novedad estructural. Pero bueno, fundamentalmente, estas son las metodologías que se utilizan para poder identificar ese primer compuesto que a nosotros nos interesa. Bien, estamos aquí, imaginaros que nosotros hemos identificado ese primer compuesto y, por tanto, tenemos que optimizar. Y la optimización la tenemos que hacer a través de un programa que se conoce de química médica, en la cual tenemos que optimizar no solamente la actividad biológica, sino también lo que se conoce como propiedades farmacocinéticas o propiedades ADME, que son muy importantes en el desarrollo de los fármacos. Las propiedades ADME son el acrónimo de absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Claramente, todos estos factores son importantes a la hora del desarrollo de un fármaco. Es muy importante saber la concentración con la cual un compuesto llega al centro, porque eso es lo que nos va a decir si el fármaco nos va a funcionar o no. Es decir, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza. Es decir, saber todo esto es como saber qué es lo que le pasa a nuestro fármaco, a nuestro organismo cuando atraviesa. Y claro, eso así es difícil. Lo que tenemos que hacer, lo que se ha hecho, es que existen una serie de ensayos que se llaman in vitro, que nos permiten, lógicamente, saber si voy a tener una buena absorción, una buena distribución. También, si queréis, no tengo ningún inconveniente en deciros cuáles son esos ensayos, pero creeros que se hacen y in vitro se sabe si podemos seguir con ese compuesto, tenemos que seguir optimizando. Una vez que hemos llegado ya a este conocimiento in vitro de las propiedades farmacocinéticas o ADME, tenemos que hacer un ensayo preliminar in vivo. Este ensayo consiste en administrar el fármaco al ratón, un ratón sano, y medir los niveles que tiene del fármaco en sangre. Y entonces, a partir de aquí, calculamos la concentración máxima
y el tiempo de vida media, que nos da una información de cuál es la concentración con la cual tenemos que trabajar a la hora de hacer los ensayos in vivo. Bueno, y si todo esto ha ido muy bien, patentamos y si tenemos suerte, con todo ese tiempo que lleva, tenemos la identificación de un candidato a fármaco. Pero ya habéis visto que de 100 proyectos que se inician, solamente 10 moléculas son las que llegan. Bueno, voy bien. Bien, aquí ya empezaría, lógicamente, su síntesis en gran escala, la aprobación por las agencias y la fase clínica. Por tanto, pero no puedo irme sin mencionar la inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos. La inteligencia artificial analiza gran número de datos y de patrones que pueden servir para identificar nuevas moléculas en una enfermedad y para sintetizarlas también. Y sin duda alguna ya se está empezando a utilizar en cada una de las etapas del desarrollo de fármaco. El tiempo nos dirá si esta metodología va a tener trascendencia o no clínica. Ya veremos, ojalá. Bien, hasta aquí, fijaros una cosa, hemos visto de forma muy general cómo se descubren los fármacos, qué proceso lleva. Pero yo hoy no me puedo ir de aquí sin deciros qué es lo que nosotros estamos haciendo en el grupo de investigación de química médica. Y por tanto, muy brevemente, voy a deciros qué resultados hemos obtenido en algunos de los proyectos más relevantes que hemos hecho. Y finalmente, en los últimos minutos, me voy a centrar en el último proyecto en el que, bueno, yo particularmente tengo mucha ilusión y ojalá, cuando os lo enseñe al final, a ver si tenemos suerte. Bien, la idea fundamental que hemos tenido en estos últimos 10 años, el objetivo principal, ha sido el poder encontrar nuevos candidatos para poder validar dianas terapéuticas en enfermedades que no existen tratamientos eficaces. Nosotros no hemos trabajado en algo ya conocido, en aportar más de lo mismo. Eso es otra forma de poder trabajar. Sinceramente, y lo quiero decir, nosotros hemos sido mucho más arriesgados, pero algo que yo creo que a la larga, con el tiempo, ha merecido la pena. A lo mejor haciendo el mismo trabajo y el mismo esfuerzo no hubiéramos llegado, pero bueno, esto es por donde uno decide, el camino que decide tomar. Y nosotros en el grupo tomamos el camino de la innovación, de la novedad, de hacer cosas distintas, porque no podíamos hacer lo mismo que en la industria, porque si no, nunca íbamos a poder transferir, no íbamos a poder tener las patentes que os han dicho que tenemos, era imposible. Entonces, dentro de esto que os estoy diciendo, de intentar identificar nuevas entidades para validar dianas terapéuticas, hemos trabajado fundamentalmente en 3 áreas. El área de los receptores acoplados a proteínas G, en el área del sistema cannabinoide endógeno y en el cáncer. Brevemente, en el área de los receptores acoplados a proteínas G es una familia de receptores en las cuales aproximadamente el 25-30% de los fármacos actúan en este tipo de receptores. Pues bien, en este área, en los últimos 10 años, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido validar 2 receptores, los receptores del ácido lisofosfatídico, LPA1 y LPA2, para el tratamiento del neurol neuropático y el dolor colon. Entonces, esto lo hemos conseguido a través del daño medular. Esto lo hemos conseguido mediante el desarrollo de agonistas y antagonistas. Y estos trabajos están abriendo nuevas tendencias, lógicamente, en el tratamiento de estas enfermedades. Muy recientemente se ha postulado un nuevo tipo de fármaco, no el fármaco clásico, que puede ser un agonista o un antagonista, como os he dicho ahora. Es lo que se conoce como modulador alostérico. Muy brevemente, para que lo entendáis, ¿qué es un modulador alostérico? Pues un modulador alostérico, mientras que un ligando clásico se une a lo que se denomina centro ortostérico, es decir, el centro donde está el ligando endógeno. Se une, este es nuestro fármaco, y lo desplaza. Y ejerce su efecto. Un modulador alostérico lo que hace es que se une a un sitio distinto y actúa con el ligando endógeno. Es decir,
Cuando se une, modula el ligando endógeno. Entonces, esto tiene ventajas frente a los ligandos clásicos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, son mucho más seguros, más selectivos, más efectivos, porque ejercen el efecto junto con el ligando endógeno. Y lo pueden hacer bien potenciando el receptor, que es lo que se denomina un modulador alostérico positivo, o no potenciándolo, que es lo que se denomina un negativo. Bien, pues en este sentido nosotros, casi todos los trabajos los hemos hecho en colaboración con la industria, como ya están adelante y tengo patentes, los puedo sacar aquí. Entonces, en colaboración con la compañía Viva Biotech, hemos sintetizado, desarrollado un modulador alostérico positivo del receptor de serotonina 5-HT2C para el tratamiento de la obesidad. También con esta compañía hemos desarrollado un modulador alostérico positivo del receptor GLP-1. Esto, lógicamente, es como que os acabo de decir, para el tratamiento, lógicamente, de la diabetes. Pero este tiene la ventaja frente al Keytruda, y lo digo, que el Keytruda es un agonista, mientras que este es un modulador alostérico. Tenemos que ver si recogemos ventajas. Aquí, si hubiéramos sido más rápidos y yo hubiera podido hacer esto y transferirlo a la compañía que se ha transferido, lo teníamos que haber transferido antes y probablemente hubiéramos sacado mucho partido, pero bueno, estas son cosas que a veces no se producen. Pero bueno, está transferido, por eso además acabamos de publicarlo, y también en colaboración con la Fundación Caetor y los laboratorios Johnson & Johnson, hemos demostrado el interés que puede tener un modulador alostérico positivo del receptor de dopamina D1 como una nueva alternativa para el tratamiento del Parkinson. Os quiero decir una cosa, porque supongo que no estáis conocéis a lo mejor muchos de vosotros las revistas, pero todos estos trabajos, si os dais cuenta, están publicados en el Journal Medicinal Chemistry. El Journal Medicinal Chemistry es la revista número 1 del área de la química médica. Y ahí es donde nosotros intentamos, con mucho esfuerzo, cada uno de estos trabajos nos ha llevado por lo menos 6 años como mínimo para poderlo tener. Es un gran esfuerzo, de verdad, desde la academia poder hacer esto. Y sobre todo de mis estudiantes, que a veces tienen que esperar para poder publicar. Y a veces yo creo que me quieren al final, pero al principio me miran con unos ojos a ver cuándo publicamos. En relación al sistema cannabinoide endógeno, nosotros hemos desarrollado, hemos identificado el primer receptor de naturaleza mitocondrial, el receptor CB1. Estos trabajos los hemos publicado en Nature y están sirviendo como punto de partida para el desarrollo de agonistas del receptor de cannabinoides CB1 sin los efectos psicotrópicos que producen todos ellos. Y ya en el área del cáncer, muy brevemente, hemos validado la enzima sintasa de ácidos grasos para el tratamiento del cáncer de mama, en colaboración con el doctor Ramón Colomer, que es el jefe de servicio del Hospital La Princesa. Y hemos también validado la enzima que se conoce como ICMT. La enzima ICMT la hemos validado para el tratamiento del cáncer, para los tumores que la enzima ICMT se encuentra en el proceso posttraduccional de RAS y lógicamente la hemos validado para el tratamiento de cáncer que dependen de RAS, pero también para la progeria. La progeria es una enfermedad genética muy grave y que además es lo que se conoce como el síndrome de progeria de Huntington-Griffith. Lo que sucede... Ay, perdón, es que ¿no me oís? Ay, perdón. Sí, se oye. Sí. Es que yo tengo así, ¿sabéis qué pasa? Perdón, tengo la manía de estar y no lo tengo, perdón, lo siento. Esta enfermedad lo que sucede es que se produce un envejecimiento muy rápido en los niños, produciendo su muerte.
Este proyecto lo está llevando en el grupo la profesora Silvia Ortega, ella es la que está dirigiendo este proyecto y ha obtenido de la Progeria Reich Foundation 2 proyectos para llevarlo a cabo. Y nos ha permitido algo que nosotros siempre queríamos en el grupo, que es tener proyectos en enfermedades raras. No solamente tantos proyectos de la industria farmacéutica de poder comercializar, sino también algo para una enfermedad rara y ojalá también lleguemos a muy buenos resultados. Y ya en los últimos minutos que me quedan, porque no hemos empezado a las 6, que me queda muy poquito, voy a explicaros en un poquito con mayor detenimiento el proyecto que para mí ahora podría decir entre comillas, y que no se enfaden los que no trabajan en él, que es mi proyecto un poco estrella, quizá a lo mejor, quizá no seguro, el último proyecto en el que voy a trabajar. Bien, es un proyecto que está dirigido al tratamiento de la leucemia mieloide aguda. ¿Qué es la leucemia mieloide aguda? Pues es un tipo de cáncer en el que se producen una gran cantidad de células sanguíneas anormales. Y estas leucemias son muy difíciles de tratar y no existe un tratamiento farmacológico eficaz. Entonces dijimos, vale, vamos a trabajar así en la leucemia mieloide aguda. Claro, para poder trabajar vamos a empezar y yo lo que queríamos era desarrollar un nuevo fármaco, un nuevo tratamiento que nos pudiera servir para encontrar un tratamiento eficaz para este tipo de cáncer. Bueno, pues ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya lo sabréis hacer muchos de vosotros, porque ya sabemos cuál es el esquema que lleva al desarrollo de un fármaco. Bien, tenemos que seleccionar en primer lugar la diana terapéutica de interés. Pero aquí nos encontramos con un problema, que es que no se sabe muy bien a ciencia cierta en qué proteínas nuevas hay que intervenir o tenemos que intervenir. Entonces, llegados a este punto teníamos la solución, decir, bueno, pues no trabajamos para encontrar nada para la leucemia mieloide aguda o intentamos identificar una diana en la cual nosotros pudiéramos trabajar. Y eso es lo que hemos intentado hacer, para lo cual nos hemos basado en unos ensayos que se denominan ensayos fenotípicos. Yo lo voy a explicar y creo que lo voy a intentar explicar de forma muy sencilla para que me entendáis. ¿En qué consiste un ensayo fenotípico? Consiste en hacer el screening de una serie de compuestos en un ensayo biológico, pero sin conocer la diana terapéutica en la que actúan. Y una vez que esos compuestos, alguno de ellos hemos seleccionado porque han presentado actividad en ese screening fenotípico, intentamos identificar la diana terapéutica. Por tanto, y ya luego, si la hemos identificado, empezar con el proyecto de desarrollo de un fármaco. Bien, claro, tenemos que elegir los compuestos que queremos ensayar y tenemos que elegir el ensayo biológico con el que tenemos que trabajar. En la elección de los compuestos teníamos una posibilidad, que es hacer un screening de los compuestos que tenemos en el laboratorio. Pero eso a mí del todo no me gustaba, porque decía, bueno, esto ya tampoco tiene mucha novedad, pues nos vamos a arriesgar. Y vamos a preparar una librería de nuevos compuestos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues además creo que hace poco se os ha hablado aquí de la microbiota y todos conocéis la importancia que tiene la microbiota. Pues nosotros pensamos en la selección de los compuestos que los metabolitos de la microbiota podían ser lo que nosotros en química médica denominamos estructuras privilegiadas, estructuras con importantes propiedades biológicas. Y por tanto, estos metabolitos de la microbiota, estas estructuras privilegiadas, lógicamente, podían constituir, lógicamente, un espacio químico. Nosotros a las estructuras, cuando tenemos muchas estructuras, decimos que tenemos un espacio químico inexplorado, que podría dar lugar a nuevas aplicaciones terapéuticas. Bueno, pues ya teníamos la idea de cómo íbamos a diseñar esas moléculas. Ahora teníamos que elegir el screening biológico que queríamos hacer. Y para ello decidimos hacer un screening en un modelo in vitro de cáncer stem cell,
que son de importancia estas células en leucemia. Las cánceres stem cell están en muchos tumores y fijaros una cosa, los tratamientos convencionales no son capaces de atacarlas. Sí atacan los tratamientos convencionales las diferenciadas, pero no las cánceres stem cell. Y por tanto decidimos hacer, debido a la importancia de este tipo de células en leucemia, un screening en cáncer stem cell. Tú te haces un screening en cáncer stem cell y no sabes si es el compuesto. Claro, puedes ver que lógicamente inhibe la formación a lo mejor de esferas, que es un método para hacerlo en cáncer stem cell, pero no sabes en qué diana terapéutica está actuando y por tanto no sabemos en qué diana terapéutica tenemos que intervenir. Bueno, pero nosotros ya habíamos decidido hacer esto y entonces pensamos en sintetizar una librería de compuestos basada en los metabolitos de la microbiota, un esqueleto central, por supuesto aquí unos esqueletos privilegiados, un fragmento de Arclay para que tenga buenas propiedades farmacocinéticas, es decir, eso que conocemos los químicos médicos. Y pensamos sintetizar esta librería mediante una metodología que es lo que se conoce como una catálisis asimétrica. Esta metodología da lugar a una gran variedad de compuestos y de una forma muy estereocontrolada. Y por esta metodología, Benjamin Liss y David Macmillan obtuvieron el Premio Nobel de Química en el año 2021. Bien, pues algo que está aquí, que voy a hacer ahora, y lo voy a pasar, nos ha llevado 5 años o por ahí, o 3 años, 4, no sé, bueno, bastantes. Voy a decir 4 y me quedo en el medio. Y hemos sintetizado una librería formada por 60 compuestos, que paralelamente a la síntesis hemos evaluado en cáncer stem cell. Y de estos compuestos hemos seleccionado el compuesto que hemos denominado UCM 13369. Yo creo que la Universidad Complutense voy por todos los sitios poniendo UCM. Otros investigadores ponen las siglas de su apellido o su nombre. Yo podía haber puesto MLL. Pues no. Puse UCM y siempre pongo UCM. Bien, pues este compuesto lo que hace es que lógicamente inhibe completamente la formación de esferas en cáncer stem cell y no es citotóxico ni en líneas celulares, ni de tumorales, ni de mama, ni de colon, ni en fibroblastos sanos. Luego, por tanto, teníamos ya un compuesto que tenía efecto en cáncer stem cell y que nos servía para a lo mejor identificar la diana terapéutica en la cual actúa. Para esto lo que se hace es ensayos que se denominan de proteómica diferencial. Y lo que se hace es que se estudian los proteomas en presencia y ausencia del compuesto y se ve lógicamente qué niveles de proteínas se modifican. Nosotros para hacer esto utilizamos lógicamente células de leucemia CD34 positivas y llevamos a cabo los estudios de proteómica. Bien, pues en los estudios de proteómica vimos como UCM 13369 era capaz de modificar los niveles de expresión de una serie de proteínas, pero en la que el score daba la mayor probabilidad es lo que se conoce como proteína NPM1, es decir, nucleofosmina 1. Claro, cuando vimos esto, enseguida fuimos a ver, pues ya sabíamos un poco y nos pusimos muy contentos. Yo me puse muy contenta, porque esta proteína está alterada en muchos cánceres hematológicos y además tiene un gen mutado que es el más frecuente en las alteraciones de los pacientes con leucemia mieloide aguda. O sea, era un esfuerzo, podíamos haber hecho lo mismo y a lo mejor no lo hubiéramos tenido, pero bueno, a veces, como me llamo Luz, la luz viene y tiene suerte, y tuvimos, yo creo, bueno, pues algo que al final quizá de mi trabajo en investigación, pues me ha dado todavía, siempre he tenido muchas ganas de investigar y de trabajar, pero esto me tiene bastante pendiente. Bien, claro, ahora tenemos que ver, claro, sabemos que modifica los niveles de esta proteína, pero no sabemos si realmente interactúa directamente con la proteína. Con lo cual, lo que hicimos, bueno, hemos hecho diferentes experimentos, pero uno de ellos es que preparamos una sonda de fluorescente de esta proteína
y hicimos ensayos de microscopía. Podemos ver claramente cómo aquí está el núcleo en azul, en verde vemos la proteína que está marcada con un anticuerpo y en rojo nuestra sonda. Y aquí podemos ver claramente, que aquí no se ve que se movía y aquí no se mueve, ya lo he visto, cómo se colocaliza. Luego nos está diciendo en un principio, también en colaboración con la profesora Ángeles Canales, que está hoy aquí, que es la directora del CAI de Resonancia Magnética Nuclear de la universidad, hemos hecho experimentos de resonancia para conocer realmente si interacciona, experimentos de diferencia de saturación, que también hemos visto. También hemos confirmado la constante de afinidad por experimentos de calorimetría. Fijaros, tiene una constante de afinidad buena, pero además en las células mutadas lo tiene menor, que es mucho más importante con el gen mutado. Y también hemos visto el potencial terapéutico que tiene este compuesto, tanto in vitro, en células tumorales que expresan NPM1, como en pacientes ya es vivo. Bien, parece que teníamos algo que realmente merece la pena, pero cuando hemos seguido, este compuesto presenta un poco de toxicidad renal. En los ensayos que hemos visto de senoinjerto, pero no pasa nada, porque ¿qué hemos hecho? Primero, acabamos de publicar en una de las revistas multidisciplinares de verdad muy buena, de impacto, que es el Journal American Chemical Society. Hemos sacado ya con este compuesto, lógicamente, la identificación de NPM1 a través de compuestos basados en la microbiota para el tratamiento de la leucemia. Nos han seleccionado el trabajo como portada y como veréis, no tengo puesto todo todavía en la página del número. Acabo de recibir un mail del American Chemical Society diciéndome que ahora mismo ya ha aparecido. Bien, pero ¿qué más tenemos que saber? ¿Interesa tener un inhibidor de NPM1? Porque claro, hemos identificado esta proteína, parece ser que es interesante, pero hay que irse a la bibliografía, porque claro, estábamos tan contentos, bueno, eso lo hacemos a la vez, pero ¿hay inhibidores de NPM1? Pues no, menos mal, no hay inhibidores de NPM1 en clínica todavía, con lo cual otra vez hay que seguir, pero claro, seguimos casi como desde el principio de desarrollo de un fármaco, porque ahora lo único que tenemos es que la diana terapéutica en la que queremos trabajar y nuestro hit, porque ahora UCM 13369 es un hit y tenemos que optimizar. Y por tanto, lo tenemos que optimizar fundamentalmente también desde el punto de vista de efectividad, pero también, lógicamente, desde el punto de vista de toxicidad. Bueno, pues lo hemos hecho. En estos 2 últimos años hemos hecho un programa de química médica, que hemos sintetizado los compuestos, hemos mirado, lógicamente, su efectividad y también las propiedades ADME. Todo esto nos ha llevado, por los resultados que tenemos, que ahora os voy a enseñar, pero esto que pongo aquí, 3 compuestos han sido seleccionados, no os lo voy a enseñar. Y no, lo siento, en otra conferencia. Y entonces hemos hecho la patente europea y acabamos de extender esta patente a Estados Unidos. Y de estos compuestos y su evaluación hemos seleccionado 3 que presentan, lógicamente, inhiben la proteína NPM1 y no son tóxicos, con buenas propiedades ADME. Y el Ministerio de Ciencia e Innovación nos ha concedido un proyecto de los que se llaman proyectos de prueba de concepto para poder ir un poco más adelante, porque esto cuesta mucho dinero. Y entonces, ¿dónde estamos? Lógicamente, es el roadmap de cómo vamos, cómo estamos. Estamos aquí, 324 comienzo, que hemos hecho la extensión, hemos generado ya por la síntesis y ahora ya sí que estamos haciendo en colaboración con el CENIO, sí que ya tenemos datos, estamos haciendo ya los datos in vivo. Creo que vamos bien. Ojalá tengamos un poco de suerte en este trozo que nos queda, que llevamos mucho tiempo, y pueda la Universidad Complutense y mi grupo de investigación poder transferir esta patente a una compañía farmacéutica.
Bien, con esto he acabado. Solamente quisiera agradecer a las personas que han trabajado en el grupo de investigación, a las que en estos momentos están trabajando y que van a continuar haciendo, supongo que este grupo siga adelante, a Belinda, Silvia, Amara, Enara, Ángeles Canales, los estudiantes que están en estos momentos, todos ellos trabajando en estos proyectos de investigación, son postdocs o haciendo sus tesis doctorales, también a las personas, a nuestros colaboradores en España con los que hemos trabajado. Estos trabajos son muy multidisciplinares, hay que colaborar con muchas personas si se quieren sacar adelante a buen término. En el extranjero, a las entidades que nos financian y también, como no, a la Fundación General de la Universidad y a la OTRI. Si me permitís, hoy, aunque yo muchas veces se lo he dicho de forma particular, hoy en público me gustaría agradecer de la Fundación a 3 personas el trabajo que siempre han hecho conmigo, que son a Mar Estebanez, mucho tiempo, a mi Javi, a Javier Torres y a Santiago Caro. Muchísimas gracias. Siento mucho lo del micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por esta fabulosa conferencia. Profesora, además de luz, creo que te tendrías que llamar también pasión. Bueno. O sea, realmente ha sido una conferencia preciosa, muy difícil, porque este es un tema, sinceramente, muy difícil de explicar, pero la verdad que está muy bien explicado y además nos hace darnos un poco la idea de detrás de cada ibuprofeno, de cada pastilla que nos tomamos, la cantidad de horas de investigación que hay y cómo la ciencia se construye así, ¿no? A peldañitos, y cómo gente como tú entrega su vida para que todos podamos estar mejor y curarnos de muchas enfermedades. Así que no solo suerte para ti, que esperamos que la tengas, y para todo el equipo de investigación, sino para toda la humanidad que se pueda beneficiar. Para mí, y yo creo también, Maripaz, y me gustaría decirlo, ha sido un placer trabajar en la Universidad Complutense. Yo he tenido, no es por nada, muchas oportunidades de trabajar en la empresa farmacéutica. Y a mí me gustaba mi universidad, y mi docencia, y mis alumnos, y mi investigación. Y yo puedo decir que he sido feliz en la UCM, de verdad. Eso es súper bonito, súper bonito. Vamos a proceder a un turno de preguntas. A ver si la sé. Nosotros sí que hemos tenido suerte, aquí sí, en la Complu. Pero bueno, y además de que no se nos haya ido, la verdad. No, bueno, todavía seguiré dando la lata. Sí, y que no se haya ido en todos los años que llevas, que sabemos que te podías haber ido, pero te has quedado con nosotros. Vamos a proceder a un turno de preguntas para las personas que quieran hacer alguna cuestión o quieran comentar algo. Siempre lo hacemos. Pero nos deja apabullados. Sí. Uy, mami. Una pregunta por aquí. Se dice que has dicho que se tardaba un montón en llegar a un fármaco. ¿El COVID cómo dio tiempo a testarlo tanto en vivo tal en los pacientes enfermos? Pues que va a haber. Pues realmente porque en aquellos momentos había muchísima gente trabajando en aquello y fue un esfuerzo de muchas personas. Pero tampoco muchas veces una vacuna necesita tantos ensayos como un fármaco sintético en ese sentido. Entonces también eso produce que se acorte, pero fueron muchas compañías, mucha gente y muchos esfuerzos poniendo eso a punto. Este proceso tan largo y costoso también se podía reducir, pero claro, hay veces que no se pueden trabajar en tantos proyectos, es por eso. ¿Cómo se pueden minimizar los efectos secundarios de los medicamentos? Porque tienen tanto. Eso yo también si eso yo muchas veces lo supiera, pues no hubiera tenido los problemas que he tenido con muchos de los fármacos que se tienen. Yo creo que ahora, porque yo he leído, pero no sé si será ver, no lo sé, que la inteligencia artificial ahora puede a lo mejor aportar algún conocimiento con la cantidad de patrones que se tienen y de datos, a lo mejor sí que puede servir
para poder conseguir, en los fármacos que se diseñen, eliminar ese tipo de efectos secundarios. A lo mejor. ¿Más preguntas? ¿Por aquí? Aquí. Ay, Luis, sé bueno, ¿eh? Pero ya que has tocado el tema de la inteligencia artificial, esto me ha encantado porque no la has mencionado en toda tu exposición. Pues yo no soy experta en Sí, tampoco. pero utilizáis Sí. superordenadores, muchos datos, es lo que has Mira. dicho, que es fantástico. Entonces, la pregunta que te hago, este producto que se obtuvo con la inteligencia artificial, la Jalcida, La Jalcida, sí. ¿eso ha dado resultados al final? Yo creo que no. Es que lo presentaron. Ya, muy bien. Es que, a ver, se presenta muy bien, pero muchas veces luego tampoco tiene los resultados que se esperan. Pero fíjate una cosa, Luis, yo hace muchos años, a ver, la inteligencia artificial para algunas cosas sí que puede ser interesante. Yo hace muchos años había algo que era una metodología que se llamaba de redes neuronales, que está muy basada en esto. Y yo ya pensé en eso y aprendí un poco a hacer las metodologías de redes neuronales y lo aprendí a hacer para lo que se llamaba antes, que ahora se utiliza menos, estudios de relación estructura-actividad cuantitativos. Es decir, cuando uno tiene una serie de compuestos y una serie de actividades biológicas, poder con esos datos predecir nuevos compuestos que luego tú sintetizas y mejoras eso. Eso había muchas técnicas, lo que se llamaba antes el QSAR. Y entonces nosotros decidimos hacer un estudio de redes neuronales en las cuales entrenábamos, lógicamente, a las moléculas para que reconocieran. Pero a mí eso yo lo hice y sí pude sacar algo, pero no llegué, a lo mejor no profundicé suficiente. Yo ahora sí que creo que la inteligencia artificial hecha con buen uso, sin duda alguna, puede conducir a buenos resultados. Estoy segura. Yo he leído ahora muchísimas cosas que se están haciendo para programar todos los ensayos que se hacen de fase clínica y eso es una gran ayuda, sin duda alguna. Claro, luego también está muy entrenado, lógicamente tiene muchos datos. Mira, por ejemplo, en síntesis, los exámenes tú tenías una estructura y tenías que saber tú cómo se sintetizan. Ahora tú dibujas la estructura en el ordenador y le dices, ¿cómo se sintetizaría más o menos? Lo estoy diciendo un poco así. ¿Cómo se sintetizaría esta estructura? Y te dice cómo se va a hacer. ¿Qué efectos biológicos? Te lo dice. Entonces, bueno. Ya, bueno, pero yo creo que la inteligencia artificial se ha mistificado. Que si no, perdonadme que sea pesada, pero con el micrófono, porque si no, no se os oye. Que se ha mitificado. Se ha mistificado. Sí. O sea, porque en el fondo lo que has dicho tú que hacías hace años Hombre, es que es eso. la esencia de la Claro. inteligencia artificial. Lo que pasa es que le pones... Y anda, que no lo hice hace años. Pues fíjate, te puedo decir, hace... no sé, ¿cuánto puede ser? Beli, tú, 25 por ahí. Tela, ¿eh? Podrías publicar algo, estudios pioneros Oh. de la inteligencia Tú, artificial. es que ya, fíjate. No, porque es que yo creo que en algunos Sí. sitios se incentiva tanto la inteligencia artificial porque la natural decrece. Estoy de acuerdo. Es decir, eso es un hecho. Pero lo que estás contando es que es la base esencial de la Es cierto, es que es eso, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Ay, Fernanda. Bueno, para los que no somos químicos y tal, nos hemos enterado muy agradable escuchar todas estas cosas, pero una pregunta. Cuando te tomas la pastilla, cuando te pones la inyección, ¿cómo se sabe, o sea, qué recorrido hace para saber que tiene que ir a la cabeza, al leucocito, Es que, a ver, al riñón? pues depende. ¿Qué camino hace esa pastilla? A ver, o no, esa bueno. inyección? A ver, eso depende del tipo de diana en la que estás trabajando. No es lo mismo, a lo mejor, por ejemplo, si trabajas en cáncer o si trabajas en el sistema nervioso central. Si tú trabajas en el sistema nervioso central, es muy importante saber si tu compuesto atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, lo que se hacen experimentos. Entonces, vamos a ver, de la misma forma que hay ensayos in vitro, que te dice que si, por ejemplo, mira, como sabía que me ibais a preguntar eso, pues mira, por ejemplo, estos son ensayos in vitro que te sirven
para saber si tu compuesto se va a absorber bien. Y por tanto, tú tienes una medida de solubilidad y tienes que tener unos valores y ahí eso te va diciendo si puede ir funcionando o no. Pero esto es in vitro, luego el organismo puede cambiar. Por eso se caen tantos fármacos, porque es importante, es muy importante, o sea, es imposible, predecir qué es lo que te sucede en el organismo. Entonces tienes otros ensayos de distribución, como es el plasma, tienes que saber que la unión a proteínas no debe ser muy alta, lógicamente los ensayos en microsomas para la estabilidad molecular, la cardiopatía en HER2, es decir, hay ensayos test que te van dirigiendo y que te dicen si te va más o menos funcionar o no para poder seguir, porque te tienes que hacer en algo. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, pues ya hay que hacerlo lógicamente in vivo, porque lo que tienes que hacer es inyectar al ratón y luego cuantificar lógicamente si ha atravesado la barrera hematoencefálica o no, que muchos de los compuestos no la atraviesan y entonces olvídate, por mucha actividad que tengan. Profesora, Ya he acabado. muchas gracias por todas estas explicaciones. Nos dijo al principio que sentía que estuvieran las diapositivas en inglés, pero la verdad es que el inglés es lo más fácil de todo lo que se lo más clarito casi, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias a todos, por supuesto, un gran aplauso para nuestra conferenciante de hoy y quiero agradecer también a nuestras entidades patrocinadoras que hayan patrocinado estas jornadas, Novartis, Hyundai, Seqirus, CREAF, Signe, Rodilla, por supuesto también agradecer como siempre a nuestro querido Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y ese aplauso para este tema tan difícil y esa vida de trabajo. A continuación, Vale, hemos acabado. bueno, a continuación, como estamos en la ciencia sale a la calle, la ciencia complutense sale a la calle, pues lo suyo y quienes lo deseen se pueden tomar algo con nosotros para poder estar más cerca también con nuestros investigadores y bueno, pues disfrutar un rato de esta posconferencia. Muchísimas gracias, pasen por aquí los que quieran y hasta el próximo jueves Complutense San Lorenzo.